Escorpio, de esta semana del lunes 4 hasta el domingo 10 de mayo, lo que debes evitar, Escorpio, si quieres sentirte mejor. ¿Qué se debe evitar? Evitar los conflictos de exceso, Escorpio. Recuerda que uno de tus planetas, en este caso Marte, está haciendo un aspecto de mucha tensión con Júpiter que rige los excesos. Y esto es eh, abarcarlo todo a una velocidad rápida y que los resultados se vean ya, típico parecido como Aries, pero aquí en mi forma de pensar y estos conflictos cotidianos o este contraste de libertad, pero al mismo tiempo restricción, eso es lo que hay que evitar esta semana, esos conflictos contigo mismo, esa lucha, la palabra clave, resistencia. Esa resistencia, ya sea emocional, laboral, frente a algo, esa partecita de Marte genera mucha incomodidad. Una de las frases que más me gusta ejemplarizar esta cuadratura de Marte y Júpiter es incómodo. Entonces es una semana donde te pide bastante exigencia para evitar esos puntos de incomodidad. Otra línea que debes evitar, por ejemplo, en esta semana, mi estimado Escorpio, claro, los temas de dieta, ¿no? Los temas de detox, porque la luna llena que tuvimos ayer 1 de mayo le está dando apertura a ustedes para que empiecen a tener una mejor valoración con su cuerpo, mejor atención con ustedes mismos, temas de deporte, temas de gimnasio, temas de cómo lo estás viviendo, temas de autoestima, no solamente físico, sino también emocional, cómo me estoy cuidando y qué tanto estoy atendiendo la materia. Entonces, evita, Escorpio, lo que te haga daño, lo que te intoxique. Evita alimentarte de manera orgánica, visual, emocional y mental de todos aquellos productos o servicios que pueden llegar a intoxicar la materia. Eso está pidiendo la luna como un respirar y vivir de manera natural. Yo sé que la palabra natural para Escorpio no es como de sus favoritas, porque Escorpio dice, necesito algo. Escorpio es el signo de la necesidad. Entonces, necesito este tratamiento, necesito este tema, necesito solucionar esto, necesito por acá. Como que la palabra natural, no, como que al natural no se puede, como que esto necesita de algo más. Ahí es donde la vida dice, pues no, tú eres el signo de la química, que hay una fuerte tensión ahora mismo entre Marte y Plutón, que son tus planetas regentes, Plutón haciendo un aspecto de mucha movilización a esquemas del ayer, eso hay que verlo desde la cuadratura que propone a los primeros grados de ustedes los Escorpio, y también Marte que está haciendo lo mismo con el planeta expansivo, que es restringir el poderme abrir como yo quisiera o sentirme como a plenitud. ¿Cómo vivir esta semana, estos aspectos? ¿Cómo vivir con esto? Mucho silencio, ¿verdad? Recuerde que ahora tienes de la mano a Mercurio en Tauro, en este caso Escorpio en la casa 7, y ese silencio te va a permitir generar grandes insights. Silencio, por ejemplo, sobre todo en áreas donde tú sientas que te debes defender o caer en esta tentación de pronto exagerar un poco Marte, Júpiter. Recordemos que Marte, Júpiter es lo que quiero hacer, Júpiter, la exageración de que no lo puedo, me niego y me polarizo en alguna de las dos y se genera este conflicto. Yo creo que Escorpio es un signo muy magnético, Escorpio es un signo, además de ser muy magnético, es un signo que tiene mayor capacidad de somatización. Siempre he pensado que las personas de ascendente en Escorpio, soles o lunas en Escorpio tienen gran capacidad para poder somatizar lo que ellos quieran. Esto es muy bonito porque con base a esa somatización, pues se pueden hacer grandes transformaciones. El tema es cuando dicha somatización no está tan gobernada por ellos, pues claro, vienen temas de, uy, ¿y esto qué pasó? No, cuando somatizamos lo que queremos, qué delicia. Ay, qué rico somatizar lo que queremos. Pero cuando se somatiza lo que no, ahí es donde no es tan agradable para Escorpio.